solo como mi amigo, me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas. Hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arranca esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza. Hazme fiel en mi pobreza. Estamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la alegría, el consuelo, la fortaleza y la paz estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá?
Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el de mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud, por tu bondad, Señor. Acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciendo semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo. Y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo con este Evangelio, en la etapa de la adolescencia, me resonaba fuerte esta primera parte, ¿sí? La parte de el hijo que le decía al padre: no voy a trabajar a la viña, y después iba. Y también al revés, porque pasan en la adolescencia, es muy común esto, que los padres piden algo y los hijos de entrada, los que hemos sido hijos, todos nosotros alguna vez fuimos hijos y tuvimos padres, uno primero dice que no, pero después la conciencia le trabaja en el corazón y va. Y otras veces uno tiene buena predisposición, pero dice que sí, que va a hacer algo, promete hacer algo, y después o se olvida, o no lo tiene en cuenta, o simplemente no lo hace, ¿no? Es una etapa muy común donde ocurren estas cosas, la adolescencia, ¿no? Donde uno por ahí se compromete a algo y no lo cumple, y otras veces le piden algo y uno, por imponerse o por reafirmarse o tal vez simplemente por oposición, uno dice: no voy a hacer esto, ¿no? Pero después, por ahí uno afloja y lo hace. A veces sí, a veces no. Así que me hizo acordar mucho en alguna etapa de mi adolescencia, donde mamá me recordaba este texto del Evangelio, ¿sí? Y por ahí cuando tocaban el domingo, mamá nos miraba en la misa, como diciendo: a ver, ¿no les estará pasando algo así a ustedes? Bueno, acá en el Evangelio en realidad no se refiere solamente a este tema. Esto es una parábola que cuenta Jesús, donde quiere mostrarle a los sumos sacerdotes y a los saduceos, a los ancianos, ¿sí? Los quiere reprender, ¿sí? Jesús está enojado con ellos. En definitiva, ellos van a ser los máximos responsables de la muerte de Jesús, ¿sí? Los saduceos, los sumos sacerdotes, los ancianos que eran el Sanedrín, ¿sí? Entonces, ellos fueron los responsables principales de la muerte de Cristo, ¿sí? Y por eso Jesús generalmente les da duro y les da con un caño. En este texto puntualmente les recrimina justamente eso. Dice que las prostitutas y los publicanos, que son considerados pecadores públicos, al escuchar la predicación de Juan el Bautista, se convirtieron, ¿sí? De vivir una vida de pecado público, cuando escucharon la voz de Juan el Bautista, se convirtieron. En cambio, dice ustedes, miren qué fuerte que les dice ustedes, refiriéndose, como decíamos al principio, a los saduceos, a los escribas, a los principales, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín. En cambio ustedes no solamente escucharon a Juan el Bautista, sino que además vieron cómo se convirtieron los publicanos y las prostitutas,
y ustedes no cambiaron. Siguen endurecidos con su corazón de piedra. Y nos ayuda esta parábola, este pequeño cuentito que hace Jesús, ¿sí? El dueño de la viña, el Padre, es Dios. Y después son las actitudes que nosotros podemos tener, de obediencia o de desobediencia con Dios. Continuamente en nuestra vida vamos y venimos en esta obediencia y desobediencia a Dios. Parte de nuestro pecado es nuestra desobediencia a Dios, es no hacer lo que Dios nos pide, ¿sí? No hacer lo que es la voluntad de Dios. Por eso podemos decir que por momentos somos el hijo que le dice, no padre, no quiero, nos rebelamos de entrada no nos gusta lo que Dios dice, no nos gustan los mandamientos, no nos gustan las normas de la iglesia nos coarta en todo lo que queremos hacer y entonces directamente nos alejamos de Dios y de la iglesia, ¿sí? Otras veces puede pasar que no, que más bien somos afines a los mandamientos de Dios, decimos que bueno, pero nos quedamos en el relato, qué bueno el Evangelio, hermoso, las palabras de Dios son fantásticas, hermosas, pero nuestra vida no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado porque a cualquiera nos puede pasar, de hecho nos pasa habitualmente, que desobedecemos a Dios, a veces nos ponemos así, nos plantamos, no voy a seguir lo que Dios me pide, voy a hacer lo que yo quiero, y otras veces nos entusiasmamos con la palabra de Dios, decimos qué bueno esto, qué lindo sería, pero no pasamos de ese qué lindo sería, y nuestra vida va por un lado y nuestra fe va por otro. Eso nos puede pasar a nosotros. Tal vez nosotros no somos ni los saduceos, ni los sumos sacerdotes, que decían una cosa y hacían otra. Capaz que tratábamos de vivir cristianamente. Pero muchas veces, como nos vemos superados por lo que Dios nos pide, lo que Dios nos pide es la perfección de la vida cristiana, a veces como nos vemos tan superados, decimos, no, para un poquito, sí, me encanta el amor a Dios, el amor al prójimo, me encantan los mandamientos y tenemos que vivir todos como hermanos, pero nosotros vivimos acá en la tierra y bueno, se hace lo que se puede. Y nos viene una especie de chatura, ¿sí? Chatura espiritual, chatura moral, y un poco eso es lo que nos está pasando como sociedad, ¿sí? La gran mayoría de nuestra sociedad somos creyentes, católicos, cristianos, hay también de otras religiones, pero en general las religiones van por este lado, de escuchar a Dios y obedecerle. No de escuchar a Dios y hacer lo que quiero, lo que me conviene. Mi Dios de bolsillo, mi Dios de supermercado, voy, elijo lo que yo quiero de Dios, lo que me cierra, lo agarro, paso por la caja y me lo llevo, ¿sí? A veces nos pasa esto. Y Dios lo que nos está pidiendo es una obediencia mucho más fuerte, ¿sí? Una obediencia como la de Jesús. Y ustedes me dirán, padre, es demasiado. Y Jesús nos pide mucho, ¿sí? Jesús, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿sí? Y Dios nos va a dar la gracia, no es que lo hacemos por nuestro esfuerzo solamente. Necesitamos las dos cosas, la voluntad, la decisión, la convicción, la firmeza, es decir, quiero seguir a Jesús, y por otro lado, además de ponernos en práctica, tratar de ir creciendo en nuestra espiritualidad, creciendo en nuestra vida moral, ir creciendo en nuestra coherencia de vida. Bueno, además de eso, tratar de ir viendo cómo podemos hacer para un poquito más, cada vez más acercarnos y ser más fieles, más obedientes a lo que Dios nos pide. Muchos de estos saduceos, sumos sacerdotes, se conocían la ley de memoria, conocían la Torá de memoria. Nos puede pasar a los sacerdotes que conocemos bastantes textos de la Biblia de memoria, conocemos dónde están las cosas, conocemos bastante el catecismo, pero no alcanza. ¿Se acuerdan en un evangelio que Jesús dice, muchos van a decir, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, oramos, expulsamos demonios? Bueno, no vaya a ser que digan, celebramos muchas misas,
estuvimos en muchas celebraciones, en muchas fiestas patronales, hicimos muchos servicios en la parroquia. Puede pasar eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el Señor ve más profundo, que no se queda con la cáscara, ¿sí? No se queda con lo de afuera, con lo superficial. El Señor va a lo profundo del corazón. Entonces, como les decía hace un ratito, si bien nosotros no nos consideramos ni saduceos, ni somos sacerdotes, no somos así, no tenemos ese deseo de decir una cosa y hacer otra, pero nos puede pasar que sin querer caigamos en la desobediencia a Dios, caigamos en, bueno, le digo a Dios una cosa en la misa, pero después en mi vida hago otra. Bueno, sí, rezo todos los días, pero dejo mucho que desear como cristiano. Ven, estas cosas nos pueden pasar a nosotros, y son las cosas que Jesús le reclamaba especialmente a este grupo de personas. Por eso está bueno que nos preguntemos cómo está nuestra obediencia a Dios. La palabra obediencia hoy creo yo que a todos nos crispa un poquito, ¿sí? Y de hecho hay una gran carestía en lo que es la autoridad. Ustedes vieron que hoy todo lo que es autoridad está en un momento como en una especie de depresión, de debacle, ¿no? Cualquier persona que quiera decir algo con autoridad, en general siempre queda ahí mermado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la obediencia a Dios? ¿Somos obedientes con Dios? ¿Somos obedientes con su palabra? ¿Nos pasa como este joven que le dice, sí Señor, voy a hacer esto, y después no lo hacemos? ¿O al revés? ¿Somos directamente rebeldes para con Dios? No, para mí esto no es pecado. Esto lo dicen los curas para generar culpa en la gente y para después tener a quien confesar, si no se aburren los sacerdotes. No tienen nada que hacer. Entonces nos llenan de culpa a todos nosotros y entonces después sí tienen para trabajar. Y así nos tienen agarrados. Mucha gente piensa esto, no es algo que se me ocurra a mí. Mucha gente piensa que las normas de la iglesia son inventos para cargar de culpas a la gente y entonces la gente quede como rehén de la iglesia o de los sacerdotes. Bueno, justamente no es así, todo lo contrario. Como les digo siempre, ¿no? Las señales de tránsito no nos gustan, ¿no? Cuando hay un semáforo, pero cuando hay una curva peligrosa y no está señalizada, ¿cómo nos enojamos, no? Decimos, ¿cómo puede ser semejante curva peligrosa? No está marcada o la marca está muy cerca de donde se cierra. Y entonces ahí decimos, la necesitamos porque nos podemos dar un golpe, ¿no es cierto? Un palo, como solemos decir vulgarmente. Bueno, de eso se trata, ¿sí? La obediencia a Dios, cuando Dios nos pide algo, no nos pide algo porque es caprichoso. No es un Dios caprichoso, no es una iglesia caprichosa que nos manda cosas para que cumplamos y seamos obedientes sin más, sino que detrás de cada ley de Dios, de cada mandamiento, de cada pedido, de esa voluntad que hablamos de Dios, detrás está nuestro bien. Si a Dios no necesita nada de nosotros, no es que nosotros tenemos que rendirle pleitesía a Dios porque Dios necesita de nosotros la pleitesía. No necesita nada, Dios en sí mismo es feliz, no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos de que Dios nos recuerde, ojo que si haces esto te va a hacer mal, porque Él conoce bien cómo está hecho todo el juego. Entonces Él pone las normas porque conoce. Y entonces cuando nos dice, hace esto, no es que es malo y está ahí arriba esperando a ver si cumplimos o no cumplimos, esperando para castigarnos o para juzgarnos, no, todo lo contrario. Los que nos hacemos mal, los que nos hacemos daño, somos nosotros mismos al no hacerle caso a Dios. Dios siempre es fiel con nosotros. Y Jesús nos mostró el camino de la obediencia. Ustedes vieron que la carta a los Hebreos dice que Jesús padeció y con su sufrimiento, con el sufrimiento en la cruz, aprendió lo que significa obedecer. ¿Se acuerdan del Jueves Santo cuando escuchamos esa parte donde Jesús le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Ustedes vieron que
No se escucha la voz del Padre, hijo, tranquilo, tenés que pasar esto, ánimo. No se escucha nada. No se escucha nada. Vuelve Jesús a ver a los discípulos, recen, por favor, recen. Despiértense. Vuelve a pedir, no se escucha nada. Jesús ya sabía cuál es la voluntad del Padre. Tenía que atravesar la pasión, tenía que atravesar la cruz, tenía que dar su vida por amor por nosotros. Y entonces dice que Jesús aprendió lo que significa obedecer bebiendo ese cáliz de la cruz. ¿Sí? Y por eso también a nosotros la vida nos pone situaciones de las cuales no quisiéramos pasar, ¿sí? Cosas que son naturales, la pérdida de seres queridos, que sabemos que en algún momento de nuestra vida pasan esas cosas, la pérdida de un trabajo, rupturas familiares, pero también otras cosas que son cruz, que puede ser, por ejemplo, alguna cruz que viene por predicar la palabra de Dios, alguna cruz que viene por ser fiel a lo que Dios nos pide. Bueno, entonces, la obediencia muchas veces es reflejada en las cosas feas que nos pasan. En esas cosas feas que nos pasan, estamos llamados a agarrar la cruz y pedirle al Señor, ayúdame a serte fiel en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad. Te pido que en medio de este tremendo incendio, de esta tremenda catástrofe que me está pasando, me ayudes a seguir siéndote fiel, a no dejar de lado aquello que tengo como principio en mi corazón, a no dejar de lado aquello que he bebido en los momentos buenos, aquello que he bebido en una Eucaristía, en un retiro, aquello que he vivido en mi oración personal. Entonces le pedimos hoy al Señor que nos ayude a ser obedientes, a ser fieles, a que las cosas tristes que nos pasan en la vida nos ayuden a aprender a obedecer a Dios, lo que Dios permite que nos pase, que muchas veces no nos gusta, que es lo que llamamos la cruz, lo que nos viene, nos sobreviene y no nos copa, como decimos hoy. Bueno, le pedimos especialmente al Señor que nos ayude a ser obedientes a Él, fieles a Él, coherentes con nuestra vida, que tratemos de, cuando le decimos sí, que sea así, y que tratemos de dejar esas rebeldías que están en nuestros corazones. Siempre tenemos rebeldías con Dios, siempre algo nos revela, a veces porque no aceptamos las cosas que nos pasan, a veces porque no aceptamos los problemas que tenemos, a veces porque no entendemos por qué Dios no actúa, a veces porque no entendemos por qué Dios no nos libera de eso que tanto le pedimos y que es bueno, y a veces esas cosas nos traen esa rebeldía con Dios y nos alejamos y nos vamos. Bueno, hoy el Señor nos invita nuevamente a la misericordia, a volver el corazón, a tratar de, si nos consideramos justos, a no pensar que somos justos solo por nuestra voluntad. Somos justos porque Dios nos ayuda. Somos justos porque alguien nos enseñó, porque alguien nos educó en la fe, porque alguien nos educó en los valores, porque alguien nos enseñó. Y gracias a que aceptamos esa educación y fuimos obedientes, fuimos fieles, entonces por eso viene esa justicia. Y siempre estar abierto porque Dios, como pasaba hoy en el Evangelio, siempre tiene el corazón puesto en los que están más alejados. Capaz que uno se siente muy bien con Dios, que trata de ser obediente, pero hay gente que por ahí hoy está muy alejada, pero mañana está muy cerca de Dios. Y por ahí hoy personas que para nosotros son tremendos pecadores, capaz que se acercan a Dios y tienen una conversión mucho más profunda que la de cualquier sacerdote, por ejemplo. Y eso pasa, ¿sí? Uno a veces se sorprende. Y lo peor que nos puede pasar a veces a los que estamos cerca es eso que les contaba la vez pasada. Enojarnos, envidiar, celar a ese que de grande se convierte, en vez de disfrutar de cómo la misericordia de Dios tocó tan profundamente a ese hermano o a esa hermana y le cambió la vida. Y capaz que fue tan fuerte que le cambió la vida más que a mí. ¿Y cómo puede ser eso? Y sí, porque por ahí esa persona estaba tan alejada, recibió tanto amor, como decía el Evangelio, otro de los que leímos hace poquito, el que recibe mucho amor, manifiesta mucho amor. Y a veces por ahí uno
desde chiquito fue educado en la fe, recibió el amor así como de a gotita por gotita, de a poquito. Entonces uno se fue acostumbrando a la fe. Y entonces a veces pasa eso, que de repente uno dice, bueno, pero yo trato de hacer las cosas bien. Nos pasa como, ¿se acuerdan? Al hijo mayor. Padre, yo estoy siempre contigo, te hago todo lo que vos me pedís y nunca tuviste un cabrito para conmigo. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Cuando quieras, el cabrito está a tu disposición. A veces nos pasa eso. Bueno, le pedimos especialmente al Señor que nos ayude a los que vamos tratando de hacer un camino de fe, tratando de perseverar, que no nos desbarranquemos, que profundicemos en nuestra fe, obedezcamos cada vez más, aprovechemos cada vez más esos cabritos que el Señor tiene para nosotros, para compartir en nuestra familia, con nuestros amigos, y disfrutemos cuando Dios toca el corazón de por ahí algún pecador público, y toca el corazón y lo convierte y se transforma en un seguidor mucho más fervoroso que cualquiera de nosotros. Alegrémonos porque la salvación está llegando a esa persona. Vamos a pedir especialmente a Jesús entonces que nos ayude a ser obedientes, a ser fieles a Él, a alegrarnos de su misericordia y a no creernos más que otras personas y a no juzgar al prójimo, sino que tratar de ver con los ojos con los que Dios nos mira, que son ojos de misericordia. Que así sea. Ahora vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar a Dios nuestras oraciones. A cada intención vamos a decir que lo pedimos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por su salud, sus intenciones, por toda la Iglesia, para que realmente seamos obedientes a lo que Dios nos pide y llevemos nuestra cruz con amor. Oremos. Pidamos al Señor por nuestra patria, está muy necesitada de nuestra oración, en varios aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo sanitario, y realmente necesitamos que el Señor toque nuestros corazones, tanto de la población como de aquellos que tienen la función de dirigir nuestra patria y los distintos estamentos de nuestra sociedad. Le pedimos especialmente al Señor, que también le pedimos a Él que nos ayude, especialmente a nuestra dirigencia, a ser obediente a Dios y comprometerse con el bien común. Oremos, que lo pedimos, Señor. Pidamos especialmente por todos los enfermos. Sí, sabemos que hay multitud de enfermos, de las enfermedades habituales que están siempre, más esta pandemia que a todos nos tiene ya agotados, cansados. Así que pedimos especialmente por todos los enfermos que la están pasando peor que los que estamos en pie todavía. Le pedimos especialmente al Señor que los cure, que los sane, que los proteja, que toque con su misericordia sus vidas. Oremos, que lo pedimos, Señor. Pidamos también por todo el personal de salud, agentes de salud, los que trabajan, ya sean médicos, enfermeros, los que trabajan en mantenimiento, en administración, en limpieza, ¿sí? Están muy expuestos, tienen mucho miedo, la situación no mejora, sino que va en un proceso de pico, así que pedimos especialmente al Señor para que les dé fortaleza, los ayude en medio de este cansancio, les dé paz interior y proteja a sus familias. Oremos. Lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nosotros, por nuestra comunidad parroquial, para que seamos coherentes con Dios, para que seamos obedientes, para que no seamos, no miremos a los demás de reojo, sino que realmente miremos con amor.
especialmente cuando vemos personas que están alejadas o que están en cosas malas, que tengamos una mirada misericordiosa, no de juicio, sino de misericordia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Padre bueno, recibe estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús presente. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en las vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, de sus obispos auxiliares y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los que han fallecido a lo largo de esta cuarentena. Pedimos por Enrique, Zulema, María del Carmen, Antonio, Elsa Ramallo, Félix, Elsa Doval, Leonor, Armando, Mateo, Inés, Marita, Jorge, Cristóbal, Marilú, Pedro, Jorge García, Cristina, Mimi, Elsa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, te pedimos por la salud de Beto, Carmen, Rodo, Darío, Mimi, Gladys, Rubén, Norma, Yushi, Hilda Alcorta, Hilda Álvarez, Hilda D'Alessandro, Dora y Nilde Brunelli, Sofi Soldano, Margarita, Sebastián, Isabel, Luisa, Alberto Randan, Gregorio, Emilio y Norma, Mario y María, Janina, Ana María Barreiro, Ana, Rosario Luchetti, José y Nora, Elena, Janet, Tatiana, Patricia, Alia, Fernando, Dorita, Ofelia, Susana Cáceres y familia, Gladys y familia, Ninfa y Oscar, Ariadna, Maribel, Carmen María, Laura San Martín, Gaby Tagliaferro, Nico, María, Manuela. Pedimos por las intenciones de Ezequiel, de Fer y Lili, Daniel y Cristina, Pablo Alejandro, Vero y Leandro, Luciana, Hernán, Leandro, Rosita y familia, Jorge y Alicia. Pedimos especialmente para que se puedan apagar los incendios en Córdoba. Pedimos por el trabajo de Luciana, de Jorge Rojas, Ricardo, Miriam, Olga, en acción de gracias por el cumpleaños de Mercedes Guerrero. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, pidiendo especialmente a Dios Padre que nos ayude a ser obedientes, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Desde aquí, desde la Parroquia Corazón de Jesús, les deseo a todos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Os invito a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de vos. Amén.
Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Hoy queremos decirte gracias por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado catequistas, maestros de la fe, nuestras abuelas, abuelos, nuestros padres, algún sacerdote, algún catequista. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos enseñado a vivir en la fe. Gracias, Señor, porque aprendimos las oraciones gracias a ellos. Gracias, Señor, por todas las personas que tú pusiste a nuestro lado para que aprendiéramos a ser fieles a vos. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, porque muchas veces somos infieles a vos, Señor. Muchas veces te desobedecemos. Creemos que nosotros vamos a determinar cómo son las cosas, las normas. Señor, te pedimos perdón por nuestras desobediencias. Señor, te pedimos perdón por las veces que nos alejamos de vos, que nos alejamos de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nos comprometemos con vos y después hacemos otras cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Tú, Señor, nos mostraste el camino de la obediencia, Señor. Tú a los pies del Padre te entregaste haciendo lo que Él te pedía. Señor, ayúdanos también a nosotros a imitarte, a ser fieles a la voluntad de Dios Padre. A cada vez que leemos algún pedacito de tu palabra, podamos responder generosamente en nuestras vidas. Señor, aquí estamos a tus pies, queremos ser fieles, queremos ser obedientes a vos, queremos, Señor, seguir tus mandamientos. Hoy nuestra sociedad está muy destruida porque hacemos lo que queremos, no lo que vos nos enseñaste, Señor. No hacemos lo que vos nos pedís. Por eso hoy está nuestra sociedad tan lastimada, tan destruida. Tantas cosas feas que pasan en nuestra nación y en el mundo. Todo eso es porque te desobedecemos, Señor. Todo eso es porque no aceptamos tus normas, porque no aceptamos la realidad, porque no aceptamos nuestros límites, Señor. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles, Señor, que podamos vivir los mandamientos en nuestra sociedad. Tan solo esos 10 mandamientos harían que viviéramos en una sociedad mucho más justa, mucho más fraterna, mucho más solidaria, Señor. Ayúdanos a vivir tus mandamientos. Danos la gracia para serte fieles, Señor. Danos la gracia para cumplir con tu palabra, Señor. Que nos alegremos al ver hermanos que se convierten. Que nos alegremos al ver hermanos que encuentran la fe. Que nos alegremos al ver personas que se transforman, Señor. Que no seamos como ese hijo mayor que estaba celoso del hijo menor que se había acercado, que había vuelto, que había malgastado todos los bienes que el padre le había repartido. Que no seamos como ese hijo mayor que estaba enojado, celoso de este otro hermano, porque habían hecho la fiesta, porque había vuelto, había estado perdido y fue encontrado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no compararnos. Muchas veces nos comparamos con los demás, muchas veces
estamos mirando lo del otro y no nos damos cuenta de todos los regalos que vos nos das, Señor. Señor, aquí estamos a tus pies para agradecerte tanta gracia, tantos regalos, tu presencia real aquí en la Eucaristía. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestra patria, estamos muy necesitados en muchos aspectos de nuestra realidad, a nivel sanitario, tantos enfermos, el sistema que se va rebalsando de a poco. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que cuides a todos nuestros enfermos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos, a todos aquellos que necesitan la salud. Te pedimos también por todos aquellos que están cuidando la salud nuestra, todos aquellos que se están ocupando, para que los fortalezcas, para que los cuides, para que experimenten tu amor, tu compañía. Te pedimos, Señor, que nos des paz en el corazón todo este tiempo que estamos en cuarentena. En nuestras familias muchas cosas se van resintiendo. Nuestro ánimo, nuestro estado de convivencia, nuestra aceptación de unos a otros. Señor, necesitamos que vengas a transformar nuestras vidas, a unir nuestras familias, a darnos paz, aceptación, amor, reconciliación, diálogo, Señor. Te pedimos que nos ilumines el corazón. Bendito sea, Señor, alabado sea, glorioso sea tu nombre. Santo, santo, santo eres, Señor. Bendito seas, toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Ayúdanos a alabarte y a bendecirte, Señor. Que brote de nuestro corazón como una catarata esa alabanza, esa adoración hacia ti, Señor. Aquí estamos a tus pies, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, aquí estamos, Señor. Nos decidimos por ti, queremos la vida, Señor. Queremos decirte sí a vos, decir sí a la vida. Señor, tú nos pones en esta disyuntiva, seguirte a vos o seguir lo que nosotros queremos hacer, que muchas veces no tiene que ver con tu evangelio. Queremos seguirte a vos, Señor. Hoy queremos serte fieles, Señor. Danos esa fortaleza para seguirte. Cuidá nuestra nación, cuidá nuestra patria, Señor. Ayúdanos a cuidarla también nosotros. Derrama tu Santo Espíritu en nuestras familias. Derrama tu amor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Conoces la dureza de mis sentidos y la tela que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejan de ti, Señor. Las alegrías déjame nacer.
A veces me pregunto por qué y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor, eso que somos, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos eso que somos, eso que somos, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos.
tu fe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se duda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se duda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, que has querido quedarte en este admirable sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos a nosotros que te adoramos poder contemplarte cara a cara en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor.
Renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a rezarle a nuestra Madre y le pedimos especialmente por nuestros enfermos, nuestros agentes de salud y por todos nuestros gobernantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, Sagrado Corazón de Jesús. Bien, aprovecho este momento para saludarlos a los presentes, a los que están viendo a través del canal de YouTube o de Facebook. Aprovecho y les mando mis saludos, mis cariños. Espero que estén todos bien. Los que están acá presentes se los ve bien. Espero que los que estén mirando a través de la pantalla también estén bien. Y si no, que Jesús los proteja mucho, los cuide y acompañe en todo momento. Y también María Santísima, ¿sí? Así que, bueno, estamos habitualmente ya para esta fecha, ya teníamos la mitad de las cosas preparadas para la peregrinación a pie a Luján. Pero ustedes vieron que con la situación que estamos viviendo de la cuarentena, la pandemia, se ha suspendido la caminata, pero se ha hecho una trayectoria virtual, ¿sí? Para que podamos estar en oración el sábado que viene, ¿sí? Que es sábado 3, para estar en oración durante todo el día. Uno puede en cualquier momento del día ponerse en conexión con la radio o a través de internet, ¿sí? Donde se va a estar transmitiendo meditaciones, rosarios, reflexiones marianas, intenciones, de todo tipo, lo que
comúnmente hacemos mientras vamos caminando, ¿sí? A través de los carritos, con el megáfono, cantos, bueno, todo tipo de animación. Bueno, en vez de ir caminando, que es lo que a todos nos apasiona, ir en comunidad hacia el Santuario de María, bueno, este año escuchaba hace poquito una reflexión de Mamá Tomena Pache, ¿sí? Esta vez nuestra Madre viene a nosotros, ¿sí? Esta vez la que camina hacia nuestro encuentro es ella, acompañándonos en este momento de que hay tantos enfermos, tantos que necesitan el cuidado y la protección, ¿sí? Así que bueno, eso, así que también el viernes vamos a celebrar el primer viernes de mes, así que vamos a celebrarlo en honor al Sagrado Corazón de Jesús y vamos a pedir especialmente al Corazón de Jesús por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Que el Señor esté con ustedes, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía para amar a Dios y servir al prójimo, podemos quedarnos en paz.